Nunca olvidaré el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Fue un golpe seco, como si el aire mismo me expulsara. Mi yerno, Iván, me empujó sin decir palabra. No vuelvas más, viejo. No eres nadie aquí. Mi hija, Laura, estaba detrás de él. No levantó la vista. Tenía los brazos cruzados, los ojos fijos en el suelo. Ni una lágrima. Solo había ido a buscar los papeles de mi pensión, los que guardaba en un cajón del salón. Pero él no me dejó entrar. Caí sobre el empedrado. Sentí el golpe en la rodilla, la sangre tibia corriendo por la pierna. Mi maleta rodó hasta el bordillo, abierta, dejando escapar unas pocas camisas y una foto de Elena. Era la misma casa que construí con mis manos hace 30 años, ladrillo a ladrillo, cuando Laura aún aprendía a caminar entre sacos de cemento y olor a yeso. Ahora me echaban de ella como a un intruso. No pedí explicaciones. No habría servido de nada. Recogí mi bastón, guardé la foto y caminé despacio calle abajo. A veces el silencio pesa más que los gritos. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez te echaron del lugar que construiste con tus propias manos. Aquella noche dormí en un banco frente a la estación de Toledo. El frío calaba hasta los huesos. Me envolví con un periódico viejo que hablaba de fútbol y promesas electorales, cosas que ya no significaban nada para mí. Nadie miraba al anciano que temblaba entre sombras. Pasaban coches, risas, pasos apresurados, y yo solo escuchaba el tic-tac del reloj de la estación, marcando las horas de una vida que parecía haberse detenido. Pensé en Elena, en cómo habría reaccionado al verme así. Ella siempre tenía una frase para los momentos difíciles: Manuel, el respeto no se pide, se gana o se pierde. Y en esa frase encontré el principio de todo lo que me estaba pasando. No había perdido solo un techo, sino el respeto de los míos. Eso duele más que el hambre. Al amanecer, entré en una gasolinera. Pedí un café, con las manos temblando. La camarera, una muchacha joven con coleta, me miró con sorpresa. ¿Usted no es el padre de Laura?, preguntó. Asentí. Siempre hablaba bien de usted, añadió. Sonreí con amargura. Hablaba, sí. En pasado. Bebí el café despacio, sintiendo como el calor me devolvía un poco de vida. Afuera, el sol apenas asomaba. Me quedé mirando la carretera, sin rumbo, hasta que decidí caminar. Mis pies me llevaron hacia las afueras, donde una vieja nave industrial se alzaba vacía, oxidada, con las ventanas rotas. Me refugié allí. Dentro olía a humedad y polvo. Encontré una manta sucia y me senté en una esquina. El silencio era tan denso que escuchaba mi propia respiración. En la oscuridad, los recuerdos llegaban como ráfagas. Vi a Laura el día de su boda, con su vestido blanco y esa sonrisa pura que me hizo llorar. Recordé el coche que le compré cuando consiguió su primer trabajo y la promesa de Iván: no se preocupe, don Manuel, yo cuidaré de su hija como si fuera mía. Promesas que, con el tiempo, se volvieron palabras vacías. Empecé a entender cuándo cambió todo. Fue cuando me jubilé. Mi pensión, modesta pero estable, se convirtió en tema de conversación en cada comida. Iván empezó a sugerir que la gestionara por comodidad y Laura, confiada, lo apoyaba. Yo no sospeché nada. Pensé que era una forma de ayudar. Hasta que el dinero empezó a desaparecer, hasta que mis ahorros se esfumaron sin explicación. Aún así, callé. Por paz, por no dividir a mi hija. Pero el silencio, con el tiempo, también se convierte en cómplice. Esa noche, recostado en el suelo frío de la nave, lo comprendí todo. No me habían echado por viejo, ni por estorbo. Me habían echado porque ya no servía. Porque mi nombre ya no sumaba en sus cuentas. Y en ese pensamiento encontré una verdad amarga. El amor que depende del dinero nunca fue amor, solo interés disfrazado. El ruido del tren nocturno cruzó la distancia, rompiendo el silencio.
Pensé en irme lejos, a Ciudad Real, donde aún vivía un primo, o quizá al pueblo donde nací. Pero no. No era momento de huir. Había algo pendiente. Tenía que entender cómo habían podido borrarme tan fácilmente. Al amanecer siguiente, caminé hasta un contenedor cercano donde alguien había dejado una radio vieja. La encendí con un poco de suerte. Una voz hablaba de noticias locales, robos, política, anuncios de venta de casas. Entre los anuncios, escuché algo que me heló la sangre. Se ofrece chalet en zona residencial de Toledo, recién reformado, excelente estado, propiedad particular, contactar con Iván Gómez. Mi corazón dio un salto. El chalet, mi casa. La que construí con mis manos, la que aún estaba a mi nombre. Apagué la radio y me quedé inmóvil. La traición tenía ya forma y dirección. No era solo un gesto cruel, era un robo silencioso. Y mientras el sol subía por el horizonte, entendí que aquella noche no había sido solo de frío, sino de revelación. Me levanté despacio, tomé mi bastón y juré en voz baja. No buscaré venganza. Buscaré verdad. Porque Elena tenía razón, el respeto no se pide. Se recupera. Y yo pensaba recuperarlo, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Al tercer día, cuando el cuerpo ya no podía más, escuché un coche detenerse frente a la nave. El motor se apagó y, por un momento, el silencio se hizo tan profundo que creí haberlo imaginado. Luego oí mi nombre. ¿Don Manuel? Me quedé quieto, escondido tras una columna oxidada. Pensé que era la policía o algún desconocido que venía a echarme. Soy Julián, dijo la voz. Julián García, del taller de Santa Bárbara. Entonces salí. Tenía el mismo rostro curtido de siempre, aunque con más arrugas. Llevaba un termo y una bolsa de pan. Te vi en la gasolinera, me dijo. No podía creerlo. No supe qué responder. Me ofreció su mano y, sin una palabra más, me llevó a su coche. Su casa era modesta, en el barrio del Polígono, paredes desconchadas, olor a guiso y a jabón de lavar. Pero había calor, algo que hacía días no sentía. Su esposa, Carmen, me preparó un plato de sopa caliente. Come, Manuel, que el alma también necesita caldo, dijo con dulzura. Lloré en silencio. No de hambre, sino de vergüenza y alivio. Después de comer, Julián me observó con gesto serio. No quiero meterte miedo, pero algo deberías saber. ¿Qué pasa? Pregunté. Tu yerno. Lo vi ayer en la inmobiliaria Castilla Hogar. Presume de ser el dueño de tu casa. Dice que va a venderla pronto. Me quedé mudo. ¿Venderla? ¿Cómo va a vender algo que no es suyo? Dije finalmente. Julián bajó la voz. Dice que la vivienda está a su nombre. Sentí un fuego subir por dentro. Busqué en mi bolsillo interior los papeles que siempre llevaba conmigo, los originales de la escritura. Arrugados, amarillentos, pero intactos. Aquí está mi nombre. Mira. Julián los revisó y asintió. Entonces todavía hay algo que hacer. Esa noche no dormí. En la habitación pequeña donde me quedé, escuchaba los ruidos del barrio. Un perro ladrando, un tren a lo lejos, la vida continuando sin mí. Pensaba en mi casa, en los muros que levanté con mis manos, en el olivo del jardín que Elena plantó el año que nació Laura. Me ardía el pecho de impotencia. No por la pérdida, sino por la mentira. A la mañana siguiente, Julián entró con un café y una determinación que no le había visto nunca. He hablado con mi sobrino Raúl. Es abogado. Dice que puede ayudarte si tienes los papeles en regla. Los tengo, respondí. Pues vamos a verlo. Fuimos al despacho de Raúl, un piso pequeño en el centro. Era joven, pero su mirada transmitía seguridad. Me estrechó la mano con respeto. Don Manuel, si la escritura está a su nombre, nadie puede vender esa casa sin su autorización. Le mostré los documentos y los estudió en silencio. Esto basta, dijo finalmente.
Su yerno puede haber falsificado declaraciones o intentar registrar un cambio ilegal, pero con estos papeles no tiene nada que hacer. Sus palabras me devolvieron aire. Mientras él hacía copias y redactaba una notificación preventiva, yo miraba por la ventana. La calle estaba llena de gente con prisa, de jóvenes hablando por teléfono, de madres empujando carritos. Pensé en cómo la vida seguía, sin detenerse por la injusticia de un hombre. Y me prometí no dejar que el rencor me convirtiera en lo mismo que Iván. Al salir del despacho, Julián me dio una palmada en el hombro. ¿Ves, viejo? Todavía hay camino. Asentí, aunque dentro de mí la calma era frágil. Esa tarde, en su taller, le ayudé a lijar una mesa vieja. El olor a madera me devolvió recuerdos del pasado, cuando todo se construía con paciencia y fe. Cada golpe del martillo era una forma de sacar el dolor. Mientras trabajaba, recordé la voz de Elena: no se trata de lo que te hacen, Manuel. Se trata de cómo respondes. Cuando el sol empezó a caer, Julián encendió una lámpara y me trajo una libreta. Para que apuntes lo que no quieras olvidar, me dijo. Esa noche escribí. Me echaron de mi casa, pero no de mi verdad. No buscaré venganza, sino justicia. Los días siguientes fueron de espera. Raúl avanzaba con los trámites, preparando el aviso judicial para impedir cualquier venta. Yo ayudaba en el taller, dormía en una habitación limpia y comía con gratitud. A veces, por las noches, escuchaba el viento golpear la ventana y pensaba en Laura. En si sabría lo que su marido estaba haciendo. En si aún quedaba algo de la hija que me abrazaba de niño, que corría descalza por el patio mientras yo mezclaba cemento. Una tarde, mientras regresaba del mercado, vi en un escaparate una foto de una casa en venta. Mi casa. El anuncio decía: propiedad exclusiva, totalmente renovada, amplios ventanales, perfecta para familias. La foto mostraba el salón donde aún estaba el reloj de Elena, el que ella había heredado de su madre. Me quedé allí largo rato, mirando. No sentí rabia, solo una serenidad helada. Porque comprendí que, a veces, la vida te quita todo para devolverte lo esencial, la claridad. Esa noche, mientras Julián dormía, abrí la libreta y añadí una frase más. La dignidad no se pierde cuando te humillan. Se pierde cuando dejas de creer que la mereces. Afuera, el cielo estaba despejado. El aire olía a lluvia lejana y a promesa. Y en mi pecho, por primera vez en días, sentí una llama tranquila, la del hombre que sabe que la verdad camina lenta, pero siempre llega. Julián cumplió su palabra. 2 días después, me presentó formalmente a su sobrino Raúl, un muchacho de poco más de 30 años, con traje barato, barba cuidada y una mirada que inspiraba confianza. Nos reunimos en su pequeño despacho, en la calle Río Alberche. Sobre la mesa había carpetas, un ordenador y una vieja cafetera. Raúl me pidió todos los documentos. Yo abrí la carpeta marrón que había guardado durante años, con las escrituras, el certificado de propiedad y los recibos del IBI. Los extendió con cuidado y comenzó a revisarlos uno por uno. Don Manuel, dijo después de unos minutos, su casa sigue a su nombre. Legalmente, nadie puede venderla. ¿Ni aunque haya hecho algún papel en mi nombre? Pregunté. Si lo hizo, sería falsificación. Eso es delito. Aquellas palabras fueron como un vaso de agua fresca. Por primera vez desde el portazo, respiré sin miedo. Raúl siguió hablando, con voz pausada. Vamos a presentar una medida cautelar para bloquear la venta y notificar al registro de la propiedad. Si su yerno intenta mover algo, quedará registrado. Asentí. No quiero arruinarle la vida, muchacho, le dije, solo quiero lo que es mío. Raúl me miró con respeto. Eso no es venganza, don Manuel. Es justicia. Cuando salimos del despacho, el sol estaba alto. Caminamos hasta el taller de Julián. Allí, entre el ruido de las sierras y el olor a barniz, sentí por primera vez que tenía un propósito. Julián me ofreció trabajo. No te pagaré mucho,
pero al menos tendrás las manos ocupadas y la cabeza tranquila. Acepté. Cada golpe de martillo, cada tornillo apretado, era una forma de sacar el peso que llevaba dentro. Por las noches, en el pequeño cuarto que me habían dejado, escribía en una libreta: no busques venganza, busca justicia. Era una frase sencilla, pero me servía de guía. Los días se sucedían lentos, marcados por el ruido de los trenes que cruzaban la ciudad y el olor a madera fresca. Julián y su mujer me trataban como de la familia. Me dejaban dormir tranquilo, comer en su mesa, hablar poco pero sentir mucho. A veces, Carmen me observaba en silencio y decía: tu hija recapacitará, Manuel. La sangre no se olvida. Yo asentía, aunque no estaba tan seguro. Una tarde, Raúl llegó al taller con buenas noticias. Ya está todo en marcha, dijo. El juzgado admitió la solicitud. En unos días emitirá la notificación judicial para frenar la venta. Su seguridad me dio fuerza. Gracias, hijo, le respondí. No sabes lo que significa para mí. Lo sé, contestó él. Mi abuelo también levantó su casa con las manos. No se imagina lo que me dolería verla en manos de otro por engaño. Pasaron las semanas. La calma volvió a instalarse poco a poco. Cada día, mientras trabajaba, pensaba en lo que diría si volvía a ver a Iván. No quería gritarle, ni humillarlo. Solo mirarlo a los ojos y decirle la verdad. A veces imaginaba también a Laura. En su silencio, en su miedo. Me costaba aceptar que se hubiera puesto del lado de su marido, pero tal vez la vida le enseñaría lo que yo ya había aprendido, que la comodidad puede ser una forma de cobardía. Una tarde lluviosa, Julián me trajo una taza de café caliente y una sonrisa cansada. ¿Sabes?, me dijo. La justicia tarda, pero llega. Yo sonreí. Como la lluvia, Julián. Siempre vuelve, aunque parezca que el cielo se ha secado. Esa noche me quedé despierto escribiendo en mi cuaderno. Recordé cada detalle del día en que levanté aquella casa. Las paredes desnudas, el olor a yeso, las manos llenas de grietas, la ilusión de darle a mi familia un lugar seguro. Pensé en Elena. En cómo habría reaccionado al ver en que se había convertido su hogar. Y supe que no podía dejar que la historia terminara así. El proceso fue lento, pero firme. Raúl me mantenía informado de cada paso. El notario había confirmado la autenticidad de mi firma. Los registros coincidían. Todo indicaba que Iván había intentado mover la propiedad presentando una declaración falsa. Con cada nueva prueba, mi esperanza se hacía más sólida. A veces, al cerrar el taller, me quedaba en el banco de la puerta mirando el atardecer. El cielo de Toledo se teñía de cobre, y el viento traía el olor de los campos. Pensaba en cómo la vida, pese a todo, seguía teniendo belleza. Una mañana, Raúl me llamó. Don Manuel, el juez ha firmado la orden. ¿Qué significa eso? Que su yerno no puede vender nada. Y que pronto lo citaremos para una audiencia. Colgué el teléfono y me quedé quieto. Julián me observó desde la mesa. ¿Buenas noticias?, preguntó. Las mejores, le respondí. A veces la verdad tarda, pero nunca se pierde. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Soñé con Elena. Sonreía, sentada en el porche de la casa, mientras el olivo movía sus ramas despacio. Al despertar, el amanecer llenaba la habitación con una luz dorada. En el silencio del alba, me prometí algo. Si la justicia me devolvía mi casa, no la llenaría de rencor. La llenaría de paz, de memoria y de dignidad. Porque uno puede perderlo todo, el dinero, la confianza, el techo, pero mientras conserve su nombre limpio, sigue siendo dueño de sí mismo. Y yo, Manuel Herrera, estaba decidido a recuperar lo mío sin manchar las manos. Ni con odio, ni con venganza. Solo con verdad. Raúl concertó la cita para el miércoles a las 10:30. Me enseñó el correo impreso, visita concertada, chalet, referencia Che 218,
Inmobiliaria Castilla Hogar, calle Alfonso X el Sabio 14. Entras como comprador, dijo. Yo espero fuera. Observa, pregunta por el registro y las cargas. Nada de discusiones. Asentí. Me recorté la barba, me puse una gorra oscura y una chaqueta limpia del taller. No era un disfraz, era, simplemente, mi perfil bajo. La oficina olía a lejía y a tóner caliente. Un aire acondicionado demasiado frío zumbaba en el techo. Una mujer con gafas finas, Begoña, me recibió con una sonrisa profesional. ¿El señor Martín?, preguntó. Él mismo, respondí, usando el apellido que Raúl había puesto para no añadir ruido. Perfecto. El propietario llegará en unos minutos. Iván entró tarde, dejando una estela de colonia cara. Traje ceñido, reloj brillante, el móvil pegado a la mano. Levantó la barbilla como si el mundo le debiera algo. No me reconoció. Sus ojos pasaron por mí como por un mueble. Vamos, que tengo otra visita a las 11:30, dijo, impaciente. Begoña tomó el juego de llaves con una etiqueta roja, Che 218. El trayecto hasta la casa fue breve. Cuando doblamos la esquina y apareció la fachada, sentí el golpe silencioso de los recuerdos. El mismo portón de hierro que pinté de verde en el verano del 97, ahora en negro mate. Los azulejos de la entrada, cambiados, pero la luz de la mañana caía en el mismo ángulo sobre el olivo. El tronco estaba más grueso. Elena lo plantó con las manos húmedas, riendo porque la tierra se pegaba a su anillo. Iván habló sin mirar a nadie. Propiedad libre de cargas, soltó, como quien anuncia el tiempo. Reforma reciente. Barrio tranquilo, vecinos de toda la vida. Me tragué una réplica. Begoña abrió la puerta y entramos. El salón tenía pintura nueva, pero mis estanterías seguían allí, lacadas de blanco para ocultar la veta. Pasé la mano por debajo del estante central y toqué, sin que nadie lo viera, las marcas que dejé con el formón al encajar el tirafondo. Era mi firma secreta. ¿Qué superficie construida tiene?, pregunté. 200, dijo Iván, como si recitara. 180 útiles. ¿Referencias catastrales y última nota simple del registro?, añadí, sin levantar la voz. Lo vi vacilar una décima de segundo. Begoña acudió en su ayuda. La nota simple se la enviamos por correo en cuanto la descarguemos. Perfecto, respondí. Miré la pared donde colgaba el retrato de Elena. Ya no estaba. En su lugar, una fotografía enmarcada de boda, Iván y Laura sonriendo, la sonrisa rígida, el blanco demasiado blanco. Sentí un latigazo mudo en el pecho. Bonita foto, dije. La dejamos para que la casa se vea cálida, contestó Begoña. Iván sonrió con sus dientes ordenados. Este hogar pide una familia con ambición. Seguimos hacia la cocina. Las baldosas eran nuevas, pero la mesa plegable era la misma que diseñé para que Laura hiciera los deberes mientras yo preparaba la cena. Los remaches, idénticos. Pasé el dedo por un borde y encontré la pequeña muesca que dejó una olla en 2004. Nadie la veía, yo, sí. ¿Instalaciones?, pregunté. ¿Certificado eléctrico, caldera con revisión al día? Todo en regla, dijo Iván, rápido. Los documentos, por favor, para el posible banco, añadí. Se los manda la agencia, cortó él, ya molesto. Subimos. En el dormitorio principal habían cambiado las cortinas. El armario empotrado, que construí con bisagras italianas que me costaron medio sueldo, seguía en su sitio. Toqué la madera por dentro y sentí el pulido fino de mis manos de entonces. El espejo devolvió mi rostro más viejo, pero firme. En el cuarto de Laura, ahora convertido en un despacho luminoso, quedaban las pegatinas arrancadas del armario, sombras fantasma de estrellas. Me detuve un segundo. ¿Y la orientación?, pregunté, rompiendo el silencio. Apuntó Begoña. Luz todo el año. Bajamos al garaje.
Allí el olor era el mismo de siempre: hormigón, aceite, metal. El banco de trabajo que fabriqué con tablones de pino había desaparecido. En su lugar, cajas de mudanza apiladas con cinta marrón. Una tenía escrito documentos. Iván la empujó con el pie, distraído. ¿Precio? Pregunté al fin, mirando a los ojos. $500,000, respondió sin pestañear. Y es una oportunidad. Sentí un silencio interno, claro, que no se parece a la rabia. Bien, dije. Pediré la nota simple y, si todo encaja, hablaremos de una señal. La palabra señal le iluminó el rostro. Extendió la mano. La estreché. Sus dedos estaban fríos. Mientras caminábamos hacia la puerta, vi de reojo a Lourdes, la vecina de enfrente, asomada tras la cortina. Me sostuvo la mirada un segundo, no sé si me reconoció. Bajó la tela con cuidado, como se baja un telón que aún no anuncia el final. Salimos a la calle. El sol de noviembre estaba tibio. Begoña me acompañó hasta la acera. Le envío la documentación esta tarde, señor Martín. Gracias, respondí. Y, por favor, incluyan la certificación de cargas y el último recibo del IBI. Por supuesto. Iván se quedó unos pasos atrás, hablando por el móvil con tono de triunfo. Te dije que se vende rápido, alcanzó a decir. Yo respiré hondo. El aire traía olor a pan. En la esquina, Raúl esperaba junto a un coche discreto. Se acercó sin mirar la casa. ¿Todo bien? Todo, dije. Ha mentido con seguridad. Mejor. La seguridad del que miente se vuelve prueba cuando la luz llega, respondió, sin énfasis. Caminamos hasta el bar de la plaza. Tomamos un vaso de agua. Raúl sacó una carpeta. Cuando la nota simple llegue a tu correo, señor Martín, me la reenvías. Con eso, pedimos la anotación preventiva y el requerimiento notarial. He hablado ya con el registro de la propiedad número 2. Están avisados. Gracias, hijo, dije, sosteniendo el vaso con ambas manos. Don Manuel, añadió, hoy has hecho lo más difícil, entrar sin romperte. Volví al taller de Julián andando despacio. Cada paso era un ajuste de cuentas conmigo mismo, no alzar la voz, no humillar, no buscar atajos. En la puerta, el olor a serrín me recibió como una canción antigua. Julián estaba lijando una cómoda, levantó la vista. ¿Y bien? La casa sigue siendo mi casa, respondí. Solo que pintada de otro color. Sonrió. La pintura salta. La madera queda. Esa tarde, trabajé en silencio. Apreté tornillos, cambié un tirador, encolé una pata coja. Las manos ocupadas, la cabeza clara. En un descanso, abrí mi cuaderno y escribí: el orgullo no es gritar. Es sostener la mirada cuando la verdad llega. Debajo, añadí, esa casa la levanté con mis manos. No la perderé por la boca de otro. Al anochecer, Carmen sirvió una sopa de ajo que olía a hogar. Cenamos los tres en la mesa pequeña. La radio murmuraba una canción vieja. ¿La viste por dentro?, preguntó ella. La vi, dije. Han quitado el cuadro de Elena. Carmen apretó los labios. Las casas también se defienden con recuerdos. Antes de dormir, salí al patio. El cielo estaba despejado. Conté los segundos entre el último tren y el siguiente. Pensé en Laura. No en su error, sino en la persona que podía volver a ser. Me prometí que, cuando todo terminara, si ella llamaba, no le ofrecería reproches, sino una silla en la cocina y pan caliente. La justicia no enseña con gritos. Enseña con luz. A la mañana siguiente, Begoña envió el primer correo. Adjunto plano, certificación energética, recibos del IBI. La nota simple solicitada. Raúl la descargó, imprimió, subrayó. Había una frase que lo decía todo. Titular registral, Manuel Herrera Ortega. Mi nombre, negro sobre blanco, como una campana. Ahora sí,
dijo. Falta el golpe seco del notario. Yo asentí, no por deseo de ver caer a nadie, sino por la necesidad de devolver cada cosa a su sitio. Por la tarde, pasé de nuevo frente a la casa, sin detenerme. El olivo movía las hojas con un crujido leve, igual que el día en que lo plantamos. Pensé, respeta lo que resiste en silencio. Seguí caminando. Aquella noche, al cerrar el cuaderno, escribí la última línea del día. Hoy he estrechado una mano que no me reconoció. No lo sabe, pero con ese apretón empezó a escuchar el ruido de sus propios pasos contra el suelo. Apagué la luz. El taller quedó en penumbra. Afuera, Toledo respiraba despacio. Y dentro de mí, la casa, mi casa, volvía a erguirse, ladrillo a ladrillo, en la única obra que no admite prisas, la dignidad. El lunes a las 9:15, Raúl me llamó al taller. Hoy es el día, dijo. El notario ya tiene la diligencia y la resolución. A las 12 pasamos por la casa. Colgué y me senté un momento. Escuché las sierras, el murmullo de la radio. Luego me lavé las manos, me puse la chaqueta y guardé en el bolsillo la libreta y mi DNI. No necesitaba nada más. Nos reunimos en la puerta de la notaría Alarcón y Hijos, en la calle Comercio. La secretaria nos hizo pasar a un despacho pequeño donde nos esperaba el notario, don Federico Alarcón, un hombre de pelo cano y voz baja. Sobre la mesa, un sobreconsello rojo y una copia de la resolución judicial. Señor Herrera, dijo, aquí tiene el requerimiento notarial y la notificación de la medida cautelar, dictada el viernes por el juzgado de primera instancia número 3. Ordena la restitución inmediata de la posesión y la prohibición de disponer. Leyó despacio, sin adornos, y al final me miró con respeto. Procederé personalmente a su entrega. Caminamos juntos hasta la urbanización. El día estaba limpio, el olivo movía las hojas igual que siempre. En la acera de enfrente, vi a Lourdes asomada tras la cortina. No la saludé, ella inclinó la cabeza 1 milímetro, como un gesto de buen día que no necesita palabras. Don Federico llamó al timbre. Tardaron en abrir. Escuchamos pasos, un arrastre de sillas. Por fin la puerta se entreabrió. Era Laura, con una taza de café en la mano. Tenía ojeras y el pelo recogido sin cuidado. ¿Sí? El notario mostró su credencial. Notaría Alarcón. Vengo a practicar notificación al señor Iván Gómez. Laura tragó saliva. Está dentro. Nos hizo pasar al recibidor. El olor a colonia y a barniz era reciente. Iván apareció atándose la corbata. La sonrisa se le congeló al ver al notario, a Raúl, a mí detrás. ¿Qué significa esto? Don Federico no alzó la voz. Abrió el sobre, tomó la resolución con el sello del juzgado y leyó. Se acuerda la restitución inmediata de la posesión de la finca registral, titular registral, don Manuel Herrera Ortega. Se ordena asimismo la prohibición de disponer y la suspensión de cualquier acto de venta. Se requiere a los ocupantes para que, en el plazo de 48 horas desde esta notificación, desalojen la vivienda y entreguen las llaves en mano al titular. El papel tembló, no en las manos del notario, sino en la cara de Iván. Esto es un abuso, dijo Iván, subiendo el tono. La casa es mía, llevo años pagando reformas, tengo facturas. Raúl intervino sin agresividad. Las reformas no sustituyen la propiedad. El registro de la propiedad número 2 acredita al señor Herrera como único titular. Cualquier intento de venta constituye un ilícito. Iván se volvió hacia mí, rojo. ¿Has venido a humillarme? Lo miré a los ojos. He venido a recuperar mi casa. Laura no hablaba. Sostenía la taza con ambas manos, como si el calor fuera lo único seguro. Sus ojos, cansados, iban del notario a mí, de mí al suelo. «Papá», murmuró. No dije nada. A veces el silencio es la única forma de no herir. El notario continuó, exacto, como requiere su oficio. Señor Gómez, queda usted notificado. Aquí tiene copia y constancia de recepción.
Si no cumplen el plazo, el juzgado ordenará el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. Firmó el acta. Raúl también. Iván intentó negarse a firmar, pero el notario no lo presionó. Anotó la negativa y guardó el expediente. Quiero hablar a solas con mi mujer, dijo Iván al fin, respirando hondo, buscando autoridad donde ya no quedaba. No soy su abogado matrimonial, respondió Raúl, sereno. Nosotros ya hemos terminado aquí. Don Federico me miró. Señor Herrera, a las 48 horas retornaremos para el acta de entrega. Gracias, don Federico, dije. Antes de salir, me detuve un segundo junto a la escalera. Miré el hueco donde estuvo el retrato de Elena. La pared blanca guardaba un rectángulo más pálido. Era su sombra. No la borraron. En la puerta, Iván volvió a la carga. Esto no se queda así. Tengo contactos. Voy a denunciaros a todos. Raúl guardó la carpeta. Está en su derecho de recurrir. Entretanto, cumpla la resolución. Su voz era tan tranquila que desarmaba. No había desafío, solo legalidad. Ya en la calle, el aire olía a pan recién hecho. Don Federico se despidió con un apretón breve. Lo justo, sin ruido, murmuró. Asentí. Caminé con Raúl hacia la esquina. Él rompió el silencio. ¿Estás bien? Estoy en pie, respondí. Eso basta por hoy. Al mediodía, Julián me esperó con un plato de garbanzos. Le conté lo esencial. 48 horas, repitió. A veces la justicia necesita un plazo para que la gente entienda. Para que el corazón alcance a la cabeza, dije. La tarde transcurrió en el taller. Ajusté una puerta, cambié bisagras, cepillé una tapa de mesa. Cada tornillo que entraba recto me devolvía un grado de equilibrio. En un descanso, abrí la libreta. Orden de restitución. 48 horas. La casa vuelve, pero antes vuelve el nombre. Cerré el cuaderno y respiré. A la mañana siguiente, a las 10, mi teléfono vibró. Era Laura. Papá, ¿podemos hablar? Estoy en el taller, le dije. Si vienes, hay café. Iré luego, susurró. No noté desafío. Tampoco excusas. Solo cansancio. Esa tarde, pasé frente a la casa. No llamé. Observé a distancia el olivo, el brillo del portón. Escuché un golpe seco dentro, como de cajones que se cierran. Pensé en el movimiento silencioso de una mudanza, las cosas que se guardan sin saber por qué, las que se tiran para no recordar. Un vecino cruzó la acera con una bolsa de pan. Buenos días, don Manuel, dijo en voz baja. Buenas, respondí, como si nunca me hubiera ido. Llegado el plazo, volvimos con el notario. Llevaba su maletín, el reloj de bolsillo y la misma calma metódica. Raúl tenía el acta preparada. Llamaron. Esta vez abrió Iván, ojeroso, sin corbata. Detrás, cajas apiladas. La fotografía de boda ya no estaba. Aquí están las llaves, dijo, tendiéndolas con un temblor que no ocultó. El notario asentó, extendió la mano, comprobó el juego. Se procede a la entrega. Entramos los 4. Recorrió el salón, la cocina, subió y bajó, anotando el estado. Nada de discursos. Solo constataciones. En el porche, el sol daba en las baldosas nuevas. El olivo proyectaba una sombra limpia. Señor Gómez, añadió don Federico, queda finalizada la diligencia. Raúl cerró la carpeta. Laura estaba a un lado, con un abrigo claro y los ojos enrojecidos. Papá, lo siento, dijo por fin, apenas audible. Yo sostuve las llaves. Pesaban lo justo. Hablaremos, Laura. Hoy no, respondí. Iván apretó los labios. ¿Estás satisfecho? Lo miré sin dureza. Ahora entiendes lo que se siente cuando te cierran la puerta. No hubo más palabras. Bajó la vista. No porque yo ganara, sino porque la verdad
cuando se dice sin gritos, inclina las cabezas. El notario firmó el último folio, me lo entregó y se despidió. Raúl me acompañó hasta la acera. En unos días tramitamos la retirada de cualquier anuncio de venta y notificamos al registro la restitución efectiva, dijo. Lo demás es orden. Gracias, hijo. Para eso estamos, para poner nombre a las cosas, respondió. Cuando todos se fueron, me quedé unos minutos frente al portón. No entré. No aún. Apoyé la palma en el hierro tibio y recordé el verano del 97, la pintura verde, la risa de Elena cuando el viento nos manchó la camisa. Respiré hondo. La casa estaba ahí, sí, pero lo importante era otro sitio, el lugar donde el respeto vuelve a ponerse en su sitio. Caminé de vuelta al taller despacio. El cielo sobre Toledo tenía una luz de cobre. En mi bolsillo, las llaves tintinearon suave, como una campana pequeña. Abrí la libreta al llegar y escribí. La hora de la verdad no llega con trompetas. Llega con firmas, con sellos, con puertas que se abren sin empujar. 48 horas bastaron para devolver a cada cosa su nombre. Cerré el cuaderno. Luego me serví un café y me quedé mirando cómo el vapor desaparecía en el aire, lento, ordenado, sin ruido. Pasaron 3 días desde la entrega de llaves. El martes, a las 8:05, estaba en la cocina del taller tomando café con Julián cuando sonó el timbre del móvil. Raúl. Don Manuel, dijo, está aquí. ¿Quién? Su yerno. Ha venido a mi despacho. Dice que necesita hablar con usted. Miré la taza. El vapor subía recto. Voy, respondí. El despacho de Raúl en la calle Río Alberche 12 olía a papel y a tinta nueva. Cuando entré, lo vi de espaldas, sentado, la chaqueta en el respaldo, el cuello de la camisa abierto. Había perdido brillo. Pasa, Manuel, dijo Raúl en voz baja. Iván se levantó. Tardó en mirarme. Gracias por venir, murmuró. Nos quedamos de pie. No había prisas. Raúl cerró la puerta y se sentó a un lado, sin interrumpir. ¿Qué necesitas? Pregunté. Iván apretó los dedos, como quien quiere sostener algo que ya no pesa. La empresa tragó saliva. La empresa se ha quedado sin líneas de crédito. Ayer el banco bloqueó las cuentas por impagos. Me han llamado los proveedores. El almacén de Illescas exige los 30.000 que les debo. El alquiler del local vence el viernes. Su voz era pedazos. Lo siento, dije. Fue sincero. He hablado con Laura, añadió. Se ha ido a casa de una amiga con los niños. Dice que necesita pensar. Asentí. Esperé. No hacía falta empujar. Raúl, técnico, colocó sobre la mesa 3 folios. Le he explicado su situación jurídica, dijo. Hay un embargo preventivo solicitado por un acreedor y el banco ha ejecutado la póliza. El registro mercantil refleja incidencias. Iván bajó la vista. No vengo a discutir lo de la casa, dijo, casi en un susurro. Ya entendí. Yo respiré hondo. Entonces, vengo a pedirte ayuda. Un consejo, al menos. No sé por dónde empezar. Me senté frente a él. No había satisfacción. Solo una calma grave. Recordé su voz en la puerta aquel día. No eres nadie aquí. Ahora era un hombre sin respuestas. Lo primero, le dije, paga lo que debas a la gente que depende de su jornal. Los que cargan cajas, los que facturan. Ellos no tienen culpa. No tengo liquidez, respondió. Raúl intervino. Puedes proponer un calendario de pagos por escrito. Prioriza nóminas. Negocia con proveedores. Y deja de fingir que puedes con todo. Iván asintió despacio. He perdido a Laura, soltó de pronto. Dice que no confía en mí. La confianza, dije, no se compra. Se demuestra. Guardó silencio. En la mesa, el reloj de Raúl marcaba el paso de los segundos. ¿Me odias?
Preguntó al cabo. No, contesté. Solo he aprendido a no poner mis llaves en manos equivocadas. Levantó la mirada un instante. Había vergüenza, no desafío. Raúl nos enseñó otra hoja, un burofax del arrendador del local, con fecha clara, 17 de noviembre. Si el viernes no hay pago, rescinden. Y hay aviso de corte de suministros. Iván cerró los ojos. Creí que vender la casa nos salvaría, dijo. Era dinero rápido. Era mi casa, respondí. Y no era dinero, era tu prisa. Nos quedamos en silencio. Afuera, un camión maniobraba. ¿Qué quieres que haga por ti? Pregunté, por fin. Habla con Laura, dijo. Dile que no la engañé con la casa por capricho. Dile que tuve miedo. El miedo no firma escrituras, respondí. Pero puedo decirle que has venido. Eso sí. Y que miras al suelo. Raúl carraspeó, profesional. Iván, voy a prepararte un plan básico. Comunicación con acreedores, propuesta de pagos, cese ordenado si no hay viabilidad. Y te recomiendo que hables con un mediador concursal. Haz lo que tengas que hacer, aceptó él. Y tú, añadí yo, escribe a mano a tus empleados. Pide perdón sin adornos. Nombra las cifras, los días. La verdad sin maquillaje pesa menos. Se levantó. Dudó antes de tenderme la mano. Gracias por escucharme. No quise alargarlo. Apreté su mano con firmeza breve. Aprende, dije. Eso basta hoy. Salimos los tres al pasillo. Raúl se quedó un momento con él, dándole instrucciones. Yo bajé los escalones despacio. En la calle, el aire era fresco. Caminé hasta la plaza. Pedí un café solo. Lo bebí de pie, mirando como un padre enseñaba a su hijo a atarse los cordones. Pasó el tiempo sin ruido. A mediodía, Laura me llamó desde un número que no conocía. Papá. Aquí estoy. Me han dicho que hablaste con Iván. Lo escuché. No me pidas que vuelva a casa, dijo. No puedo. No te pido nada, respondí. Solo que mires despacio. Y que no te quedes sin trabajo por miedo. Guardó silencio. Mañana he pedido cita en una clínica para volver a enfermería, susurró. Sonreí sin que ella me viera. Tu madre estaría orgullosa, dije. Lo sé, contestó, y colgó sin más. Esa tarde, Julián me encontró lijando en exceso una esquina de una cómoda. ¿Te la vas a comer?, bromeó con ternura. Estoy pensando, dije. ¿En él? En todos, respondí. En cómo no repetir errores. Al caer la tarde, Raúl pasó por el taller. Traía una carpeta para Iván y un sobre para mí. El registro ya ha practicado la anotación de restitución efectiva, explicó. Aquí tienes copia sellada. Lo guardé en mi libreta, entre la primera y la última página, como quien coloca una puerta en su marco. ¿Y él? Pregunté. Ha empezado a llamar a los proveedores. Ha ofrecido pagar en 4 plazos. Uno le ha colgado. Otro ha aceptado. Así es esto. Caer no quita la obligación de ponerse en pie. Cenamos temprano. Carmen sirvió tortilla y pan. Hablamos poco. En la radio, noticias breves, lluvias en el norte, un derbi, una huelga anunciada. La vida, con su pulso de siempre. A las 10:15, alguien llamó al timbre del taller. Julián abrió. Era Iván, con un abrigo demasiado fino para el frío. Traía la cara de quien no ha dormido. Perdón por la hora, dijo. Solo quería darte esto. Me tendió un sobre. Dentro había un recibo del banco. Transferencia por 500 euros a nombre de Miguel A., su peón más antiguo. Concepto, nómina atrasada. Es poco, admitió. Pero es lo que pude hoy. Asentí. No traigas pruebas, le dije. Hazlas y ya. Se guardó las manos en los bolsillos.
Dudó. Manuel, gracias por no humillarme esta mañana. A los hombres no los levanta la humillación, respondí. Los levanta la claridad. Bajó la cabeza. Por primera vez, no vi orgullo, ni cálculo. Vi aprendizaje. Se fue sin más. Cerré el taller y salí al patio trasero. La noche estaba quieta. El olor a madera y a metal enfriándose llenaba el aire. Abrí la libreta y escribí. Hoy vino el que me echó. No pedí cuentas viejas. Abrí la puerta y escuché. Aprender no borra lo que hiciste, pero cambia lo que harás. Me quedé un rato de pie, con la mano en el lomo del cuaderno, como quien palmea una yunta para calmarla. Al día siguiente, Raúl me envió por correo un extracto del boletín. La sociedad de Iván constaba en preconcurso. Seco, administrativo. La caída tiene lenguaje propio, plazos, números, firmas. Pensé en la frase de Elena, el respeto se gana o se pierde. Entendí que aquel muchacho empezaba a ganarse el suyo no por éxito, sino por reconocer el suelo. Por la tarde, Laura vino al taller. Sin maquillaje, con un abrigo gris y una carpeta azul. He traído mi título, dijo con una sonrisa pequeña. Ya pedí cita en el hospital provincial. Siéntate, le ofrecí. Hay café. Hablamos de horarios, de guardias, de su miedo a empezar de cero. Cuando se levantó, me abrazó sin lágrimas. No quiero nada regalado, papá, susurró. En esta casa no se regalan cosas, dije. Se comparten. Esa noche, antes de dormir, me acerqué a mi casa. No entré. Me quedé en la acera, mirando cómo el viento movía el olivo. La ventana de la cocina estaba oscura. Pensé en el día del portazo y en este día de llamadas y papeles. No había victoria, había orden. No había aplausos, había paso firme. Cuando me di la vuelta para irme, vi a Iván al final de la calle, solo, con las manos en los bolsillos, caminando sin rumbo. Al cruzarnos, bajó la vista. Buenas noches, dijo. Buenas, respondí. Y siguió, mirando al suelo. No por vergüenza solamente, sino porque por fin había visto dónde estaba su camino. Empezaba allí, en el mismo sitio que me dejó tirado, con la cabeza baja y los pasos contados. Volví al taller. Cerré la puerta despacio. El ruido del cerrojo fue sencillo, limpio. Puse agua a calentar. Me serví un café y me senté en el banco de madera que yo mismo arreglé. Afuera, Toledo respiraba. Dentro, el silencio tenía la forma de una mesa bien nivelada. Abrí la libreta y añadí. 3 días bastaron para que el soberbio mirara al suelo. No es mi triunfo. Es su principio. Apagué la luz. La noche quedó en calma, como una habitación ordenada después de un día largo. Semanas después, la casa volvió a oler a pan y a madera húmeda. Entré sin prisa, con un cubo y un trapo. Abrí ventanas, quité tornillos flojos, devolví a su sitio la mesa plegable de la cocina. El hueco pálido del retrato de Elena seguía en la pared. Llevé la foto desde el taller y la colgué con el mismo clavo. No lloré. Solo respiré hondo. Era un regreso de trabajo, no de nostalgia. Laura venía por las tardes, después de sus prácticas en el hospital provincial. Dejaba el abrigo en la silla, se lavaba las manos y ponía agua a calentar. Empiezo el turno de noche la semana que viene, me dijo un día. Me da miedo, pero también paz. La paz llega cuando una hace lo que sabe hacer, respondí. No hablamos de dinero. Ella pagaba su alquiler compartido con otra enfermera. Me pedía apenas una cena, y la mesa volvía a tener 2 platos. Iván, por su parte, envió cartas manuscritas a sus empleados. Raúl me enseñó una copia, fechas, cantidades, un plan claro. El mediador concursal aceptó la propuesta. Había meses duros por delante, pero también una línea recta. No le abrí la puerta de mi casa, pero le abrí la del taller cuando necesitó recoger herramientas para venderlas con factura. Gracias,
Me dijo. No me des las gracias, contesté. Haz lo que tienes que hacer. La vecina Lourdes me saludaba desde la acera con una naturalidad antigua, como si el tiempo hubiera cerrado su círculo. Un sábado apareció con galletas y un ramo pequeño de romero. Para el olivo, dijo. Las plantas agradecen las compañías fieles. Sonreí. El olivo, con su sombra quieta, parecía asentir. Un mediodía de lluvia fina, Laura llamó al timbre de la casa con los niños. Llegaron con botas y mochilas. Dejaron en el recibidor el olor a papel mojado y a colegio. ¿Podemos comer aquí?, preguntó mi nieto mayor, ya sin ceremonias. Esta mesa es vuestra, respondí. Comimos sopa y tortilla. Los niños hicieron deberes en la mesa plegable. Laura revisó un manual de medicación. No pronunciamos el nombre de Iván. No por rencor, sino por higiene. Las heridas se curan mejor cuando se airean sin tocar la costra. Esa misma tarde, él me escribió un mensaje: gracias por recibir a los niños. Estoy en tratamiento con un asesor. Pagaré lo que debo. Le contesté con 2 líneas. Cuida tu palabra. Es lo que queda. No hubo más. La notaría me entregó el testimonio del acta definitiva. Lo guardé en la carpeta marrón, detrás de la escritura original. No me dio triunfo, me dio serenidad. Aprendí a amar el peso de los papeles bien firmados. Son el ruido más suave de la justicia. Volví también al cementerio. Llevé flores a Elena. Toqué la piedra fría y le hablé en voz baja. No pedí venganza. Volvió el orden. El viento movió las hojas de un ciprés. Me fui con paso tranquilo. Los días tomaron un ritmo. Taller por la mañana, casa por la tarde, cuaderno por la noche. En el cuaderno escribí una frase que ahora repito sin pena. El perdón no borra el pasado, ordena el futuro. Perdoné a mi hija, no por debilidad, sino por respeto a la mujer que decide trabajar y sostener a sus hijos con sus manos. A Iván no lo absuelvo ni lo condeno. Lo dejo en el lugar donde aprendió, el suelo. Ya sabe mirarlo. Un domingo, después de misa temprana, hicimos un almuerzo en el patio. Julián y Carmen trajeron pan y tomate. Laura apareció con una tortilla aún caliente. Comimos bajo el olivo. Los niños corrían detrás de una pelota que chocaba contra el portón. Nadie alzó la voz. No hacía falta. La casa, sin discursos, nos fue admitiendo de nuevo. Antes de entrar, me quedé solo un momento. La luz de invierno caía recta sobre el jardín. Escuché el sonido de una tetera dentro, el rumor de páginas, la risa contenida de mi nieta. Puse la mano en el tronco del olivo y sentí la aspereza tibia de la corteza. Pensé, respeta lo que resistió cuando todo se movía. Esa noche dejé la ventana abierta para oír la lluvia. El agua golpeaba los aleros con paciencia. Me senté junto a la lámpara, con el cuaderno sobre las rodillas, y escribí la última línea de esta historia. La dignidad no hace ruido. Abre la puerta, pone el mantel y espera la mañana. Apagué la luz. La casa respiró conmigo. En la cocina quedó una taza limpia, boca abajo, y el olor sencillo de pan del día. El olivo, afuera, marcaba con su sombra la promesa de otro amanecer tranquilo.